Se agudiza la dictadura sanitaria en Tucumán. Multitudinaria protesta contra el inconstitucional pase sanitario impuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo. La impresentable ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que el pase sanitario nacional va a estar seguramente la próxima semana. Por el aislamiento internacional, el gobierno kirchnerista tratará de endeudarse con Rusia y Arabia Saudita. Se terminó la narrativa de la violencia de género. El asesinato de un niño pone de manifiesto los nefastos resultados de la intoxicación política y mediática del feminismo en Argentina. Perdóname, hijo, no llegué a tiempo. La desgarradora carta de despedida del padre de Lucio y los detalles sobre la intimidad del entorno en el que vivía el pequeño asesinado por la retorcida pareja de lesbianas feministas. Omicron, la variante del COVID que acabó con la resistencia y la lucha por las libertades en todo el mundo de un plumazo. La dictadura sanitaria en Australia se torna militar. Contagiados son llevados a campos de cuarentena por el ejército. En su última medida antes de salir del poder, Merkel impone cuarentena para no vacunados en Alemania. El FMI comenzó un diálogo informal con el dictador Nicolás Maduro, patrocinado por Joe Biden. Instrumentado por el judío Antony Blinken, Biden retoma la política de Obama de hacer oídos sordos al genocidio cristiano en Nigeria. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 36ª emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1. Si todavía no lo hiciste, podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad, ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Una multitudinaria protesta se concretó frente a la Casa de Gobierno de Tucumán un día después que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara la implementación de un pase sanitario que exige que los ciudadanos hayan completado su pauta de vacunación contra COVID-19 para participar en actividades masivas o ingresar en espacios cerrados. La multitudinaria protesta se concretó en la Plaza Independencia en contra del decreto de necesidad que implementó el pase sanitario, por el cual los ciudadanos que quieran concurrir a actividades masivas y con aglomeración de personas deberán acreditar haber recibido 2 dosis de vacunas contra COVID-19. Los manifestantes esgrimieron sus derechos en torno a decidir qué hacer con su salud y su cuerpo. La medida entró en vigencia desde este miércoles mediante el decreto de necesidad y urgencia hasta el 31 de diciembre. El mismo establece el pase sanitario como requisito para asistir a actividades dentro de Tucumán que representen mayor riesgo epidemiológico. La medida consistirá en la acreditación para todas las personas mayores de 13 años del esquema completo de vacunación contra el COVID-19, con al menos 14 días de anticipación de la segunda dosis al momento en que se desarrolle la actividad. La acreditación será mediante la presentación del carnet oficial de vacunación o con la credencial digital disponible en la aplicación Mi Argentina. Las actividades comprendidas por las medidas son eventos masivos y actividades en lugares abiertos o cerrados, la concurrencia a centros culturales, gimnasios, cines y atracciones turísticas, los eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, los recitales, salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos y otras celebraciones. Además, alcanza eventos religiosos de gran concurrencia, actos y reuniones con gran participación de personas, a espacios de trámites presenciales ante organismos como bancos y administración pública.
La ministra de Salud, Carla Bisotti, anticipó este jueves en Santa Fe que el pase sanitario que procura seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus va a estar seguramente la próxima semana y explicó que su implementación está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de deportes, turismo, cultura y las jurisdicciones provinciales. La funcionaria que llegó a Santa Fe para visitar el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, remarcó que el pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación. En ese sentido, dijo que no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad, sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse y esta estrategia es para estimular la vacunación. Además indicó, tenemos la franja de edad de entre 18 y 39 años que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable. De todas formas, dijo que el mensaje para esa franja etaria es que es clave recibir la segunda dosis, reforzar la inmunidad para que en el momento en que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible. Pese a que el agente del Fondo Monetario Internacional, disfrazado de ministro de Economía de la Nación, Martín Sarasa Guzmán y Alberto Fernández, calificaron como un éxito a la reestructuración de la deuda externa con los bonistas, lo cierto es que la prima de riesgo continúa a niveles extremadamente altos y deja a la Argentina completamente aislada del crédito internacional a tasas razonables. El riesgo país llegó a los 1.905 puntos básicos, la cifra más alta desde septiembre del 2020. La falta de credibilidad impide realizar maniobras de rollover sobre la deuda pública, como realizan fácilmente la mayor parte de los países del mundo e incluso en la región. En estas circunstancias, el gobierno busca adquirir financiamiento de Rusia y Arabia Saudita. El gobierno de Arabia Saudita ofreció un préstamo por 6.500 millones a 3 años, un monto que podría tranquilizar las expectativas de devaluación sobre el mercado cambiario. Pero por fuera del segmento cambiario, el principal objetivo del gobierno argentino podría ser el pago de deuda vieja y a través de la deuda nueva, la realización del rollover para desplazar hacia adelante las obligaciones financieras. La posición crítica de las reservas en el Banco Central lleva a una extrema necesidad por conseguir divisas en los mercados formales. El cepo cambiario no podrá seguir sosteniéndose tal y como está, configurado hoy en día sin una devaluación próxima, y para aminorar la sangría de reservas se buscará más endeudamiento externo. Por su parte, Rusia también realizó ofertas, aunque no solamente para Argentina, sino para la mayor parte de los países de América Latina. Los detalles serán conocidos en la próxima semana cuando las delegaciones rusas arriben al país. Estos préstamos no tienen un único objetivo económico y forman parte de una estrategia geopolítica para la región. Así como sucediera con China, a la cual el kirchnerismo le permitió apoderarse de un territorio argentino e instalar una base espacial con claros objetivos militares y geoestratégicos y cuyas suspicacias en torno a ella no solo no desaparecen, sino que se acrecientan con el paso del tiempo debido al secretismo y a las advertencias de distintos especialistas sobre los problemas que podrían surgir para la propia Argentina en materia de seguridad interior y defensa nacional. Así también esta catastrófica gestión de Alberto Fernández pone ahora en riesgo la soberanía de la nación con tal de aferrarse y no caerse todavía del poder. Graves mordeduras, quemaduras con cigarrillos, golpes con objetos contundentes, cicatrices profundas y abusos sexuales recientes y de vieja data son el reporte de la autopsia que las autoridades le practicaron al cuerpo de Lucio Dupuy, un menor de 5 años brutalmente asesinado el viernes pasado en La Pampa. El estudio forense también detalló que la muerte se produjo entre las 20:30 y las 21:30 horas del viernes 26 del pasado mes, producto de politraumatismos y de una hemorragia interna.
La autopsia detectó, además, que Lucio había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna. Le dificultaba caminar, tenía una data de 7 a 8 días, contaron fuentes del caso. El médico a cargo de la pericia, Juan Carlos Toulouse, reconoció que el caso lo conmovió. En mis casi 30 años de profesión, nunca vi algo así. De acuerdo al forense, el niño falleció producto de una feroz golpiza. Por este crimen está detenida su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años de edad, y su pareja, Abigail Páez, de 27, dos lesbianas militantes del feminismo extremo y la satánica ideología de género, fogoneados y financiados desde el propio gobierno nacional. Cerca de las 21:15, la asesina Abigail Páez fue hacia una posta sanitaria ubicada a unos 150 metros de su casa con Lucio en brazos. Una vecina dijo que el pequeño sangraba por la boca. Pero esa posta estaba cerrada. Buscaron ayuda en una sede policial ubicada enfrente, pero los policías que estaban en el lugar se negaron a asistirlo. Una enfermera, también vecina, le hizo RCP, pero el nene no reaccionó. Fue entonces llevado por otra vecina en su auto particular al Hospital Evita, donde ya ingresó muerto. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron detenidas por la policía a raíz del deceso del niño. La madre del pequeño asesinado se enfrenta a una posible cadena perpetua por el delito de homicidio calificado, agravado por el vínculo, mientras que su pareja, Abigail Páez, podría pasar de 8 a 25 años de cárcel por homicidio simple. El terrible asesinato del pequeño Lucio echa por tierra de una vez y para siempre en este país gobernado por gente de mierda toda la narrativa de la violencia de género y pone de manifiesto de manera brutal las satánicas intenciones, los verdaderos objetivos y los nefastos resultados de todo este veneno del feminismo y la ideología de género que diariamente se le inocula a la población a través de los medios de comunicación, sorprendidos y acongojados ahora por este lamentable acontecimiento del cual aún no han hecho ninguna autocrítica tampoco. Con el paso de los días se han ido conociendo datos precisos sobre el trasfondo en el que habría ocurrido la barbarie que terminó con la vida de Lucio Dupuy. En principio, el menor vivía con la madre y su pareja, ambas lesbianas y militantes feministas, por orden de una jueza local, también intoxicada de feminismo, que desestimó la intención de Cristian Dupuy, el papá del menor, de quedarse con su custodia. Que el mundo escuche esto. Hoy fue mi hijo, y así como me pasó a mí, hay 1000 casos donde se les da la espalda a papá solo porque hay mamá. Hagan ruido. Hagan justicia por mi hijo, por mí y por mi familia, porque yo no tengo fuerzas. Estoy de rodillas ante ustedes, sociedad. Justicia por mi hijo, fue el primer mensaje que el padre publicó al conocerse la noticia de la muerte de Lucio. Videos e imágenes que continúan saliendo a la luz demuestran la situación de maltrato que sufría Lucio. En un video que trascendió el jueves se lo ve sentado en el piso jugando, en el marco de una reunión de mujeres, una juntada feminista, según aseguran en Twitter. Allí se ve que tenía una lesión en su mano derecha, puesto que estaba vendada, y también tenía marcas visibles de golpes en el rostro. Además, el video data del año 2020 y puede suponerse que se grabó luego del comienzo de la pandemia, dado que una chica detrás suyo llevaba un barbijo. Asimismo, días atrás se divulgó otra foto de Lucio junto a su madre y la pareja de esta, en donde tiene la mano enyesada y con un pañuelo atado al hombro. Te tenían preso de tu infancia e inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna de ellas te estaba escuchando. Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio, tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname, hijo, no llegué a tiempo, expresó momentos previos al entierro del menor el sábado pasado. En los primeros días desde la muerte de Lucio en el Hospital Evita de la capital provincial se conocieron actuaciones que ponen en cuestión las explicaciones oficiales de que no hubo denuncias previas sobre maltratos contra el niño.
Según han reportado algunos vecinos, el maltrato físico y psicológico eran una constante en el hogar donde vivía Lucio. El letrado José Mario Aguerrido consideró que la investigación penal está encaminada y que la madre del chico y su pareja deberán responder ante la ley por el delito de homicidio agravado por alevosía, además del calificativo del vínculo. La única pena posible para este caso es la prisión perpetua. Aguerrido adelantó que pedirá que se cite a declarar a Dayana González, la vecina del departamento primero de Allan Kardec 2385, que el 25 de agosto pasado escuchó a través de la pared los sonidos inequívocos de que a Lucio le estaban pegando dentro del departamento 2. También pedirá que se indague en cuanto a las denuncias de impedimento de contacto que hizo Cristian Dupuy, el padre del chico. Aguerrido sostuvo que Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, los tíos paternos que tuvieron a su cuidado a Lucio entre noviembre del 2018 y mediados del 2020, cuando Espósito Valenti les dejó al chico para irse de viaje de mochileras con Páez, fueron mal asesorados por su ex abogada, Adriana Mascaró, quien les convenció de acceder a un acuerdo para restituir al menor a su madre. También cuestionó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, del Juzgado número 1 de Familia y Niñez de General Pico, que fue la que homologó el acuerdo que precedió a la restitución, sin siquiera pedir un abordaje psicológico y mandar a un asistente social a verificar las condiciones en las que estaba Lucio, cuyo centro de vida había sido aquella ciudad, viviría en Santa Rosa. La familia Dupuy me pidió que además de la responsabilidad penal de ellas, apunte a la responsabilidad de todos los organismos que por omisión o inacción permitieron que esto termine en la muerte de Lucio, dijo Aguerrido, según publicó el Diario de La Pampa. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Justo cuando las poblaciones de casi toda Europa estaban en el punto más álgido y decisivo de las protestas contra la dictadura sanitaria impuesta injustificadamente por los diferentes estados de la Unión Europea, rápidamente, en menos de una semana, el bombardeo mediático sobre la nueva variante del COVID, Omicron, terminó de un solo plumazo con toda protesta en todos los rincones del mundo. Australia y Países Bajos confirmaron los primeros casos de la variante en viajeros, mientras que Israel y otros países endurecieron sus controles para impedir la propagación de la temida nueva cepa identificada en el sur de África. Marruecos, en tanto, se convirtió en el primer país en suspender el ingreso de vuelos de cualquier lugar del mundo durante 2 semanas debido a la rápida difusión de la variante, anunció su ministro de Relaciones Exteriores. Desde entonces, las restricciones reflejan el apresuramiento con que países de todo el mundo buscan impedir o limitar la presencia de la variante Omicron, apenas días después de que su descubrimiento fuera anunciado por investigadores de Sudáfrica. Las medidas preventivas son un espejo de la creciente alarma sobre la aparición de una variante potencialmente peligrosa a casi 2 años del inicio de una pandemia que ya mató a 5 millones de personas, trastornó vidas y golpeó economías en todo el planeta. No dejan de repetir los medios masivos de desinformación y propaganda a nivel mundial. Aunque aún se sabe poco sobre la nueva variante, además de que es altamente transmisible, científicos temen que pueda ser resistente a la protección que dan las vacunas y que haga que la pandemia dure más de lo que se anticipaba, comentan otros para completar el relato.
Sin embargo, la médica y científica sudafricana Angelique Coetzee, que fue una de las descubridoras de Omicron y que trató a una treintena de pacientes infectados con la mutación, dijo que hasta ahora los casos dieron cuadros clínicos leves que no han requerido hospitalización. En México, uno de los funcionarios de salud de mayor jerarquía notó que la información difundida sobre los peligros de Omicron no tiene aún correlato en evidencia científica y opinó que las restricciones de viaje son poco útiles y afectan la economía. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente, aseguró el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, en su cuenta de Twitter. En Europa, la llegada de Omicron ocurre en medio de un rebrote del coronavirus, sobre todo entre no vacunados, y un endurecimiento de medidas para intentar contenerlo. Es lo que machaca la prensa, no obstante las declaraciones de los verdaderos expertos. Sin embargo, lo más evidente de esta nueva construcción mediática de la que nadie sabe nada, excepto los comentaristas de los medios de desinformación, pudo lo que no pudieron todos los estados juntos en casi 2 años de dictadura sanitaria: terminar con la resistencia y la lucha por las libertades en todo el mundo de un plumazo. El ministro en jefe de los territorios del norte de Australia, una de las regiones administrativas más importantes del país, ha dado un paso preocupante en la escalada de restricciones por el coronavirus. Michael Gunner, del izquierdista Partido Laborista, le solicitó al gobierno federal que movilice al ejército en la región para poder transportar a infectados de COVID a centros de cuarentena obligatorios. Gunner impuso severas cuarentenas en su región, donde las personas solo tienen permitido salir de sus casas por 5 razones: compras esenciales, comida y medicamentos, trabajos esenciales, proveer ayuda a ancianos, ejercicio recreativo y emergencias de salud. Pero la situación es incluso peor en algunas ciudades como Binjari, donde los residentes solo pueden salir de sus casas para ir a un hospital en una emergencia de riesgo de vida. Esto quiere decir que no pueden ni siquiera ir a supermercados a comprar comida, algo que deben hacer pidiendo por delivery, que será entregado por las Fuerzas Armadas, los únicos habilitados para caminar las calles de estas ciudades fantasmas. Esta medida que aplican para vacunados y no vacunados no se justifican ni siquiera del punto de vista epidemiológico. Binjari, por ejemplo, registró solamente 3 casos nuevos de COVID este miércoles. Los locales aseguran que las restricciones son una penalización de los políticos porque los residentes de estas ciudades no han querido vacunarse. Desde octubre, los casos positivos en los territorios del norte se tratan con total indiferencia a los derechos humanos. Todos aquellos que den positivo o den negativo pero sean contactos estrechos son trasladados por la fuerza en camiones del ejército a centros de cuarentena. El más grande de estos es el denominado Centro para la Resiliencia Nacional, ubicado en la ciudad de Darwin. Allí las personas son ingresadas en unidades de aislación donde deben permanecer por 15 días y hasta obtener 3 resultados negativos consecutivos. A pesar de que Gunner publicitó estos centros de cuarentena como voluntarios, los australianos rápidamente han comprobado que una vez que entran allí no pueden salir. Howard Springs es descrita como una gran instalación al aire libre que se utiliza para poner en cuarentena a los australianos que regresan del extranjero, pero desde octubre que también se está usando para albergar a varios residentes de la ciudad de Catherine y las áreas circundantes por la fuerza. La saliente canciller Angela Merkel, en su última semana a cargo del gobierno federal alemán, reunió a los líderes de los 16 estados del país y acordó imponer este jueves una cuarentena nacional para las personas que no estén vacunadas contra el coronavirus, además de algunas restricciones más leves para los vacunados.
Hoy hablamos de un acto de solidaridad nacional, dijo la ex líder de la Democracia Cristiana y agregó que se requieren restricciones debido a la mala situación epidemiológica de Alemania. También dijo que el gobierno estudiaría durante cuánto tiempo se puede considerar a las personas completamente vacunadas, dado que la OMS está empezando a informar que la inmunidad de las vacunas disminuye con el tiempo. La cuarentena será total para los no vacunados. No podrán salir a la calle solo para actividades esenciales como ir al hospital o al supermercado. Mientras tanto, en bares, restaurantes, cines, teatros, comercios y el transporte público pedirá el certificado de vacunación. Incluso las reuniones privadas ahora solo pueden involucrar a un máximo de 2 personas no vacunadas, mientras que los comercios no esenciales estarán restringidos para los vacunados. Los vacunados, por su parte, tendrán restricciones horarias para salir a la calle. No lo podrán hacer de noche. Los comercios cerrados no podrán tener más de 10 personas al mismo tiempo, a pesar de que estén todos vacunados. En algunos casos, en comercios más chicos, se limitará a menos gente todavía. Merkel hizo el anuncio junto a su sucesor, el socialista Olaf Scholz, quien al tomar el micrófono recordó sus intenciones de imponer la vacunación obligatoria cuando llegue al gobierno. Haré todo lo posible para que la vacunación sea obligatoria, porque no se han vacunado suficientes ciudadanos, sostuvo. En Alemania, la tasa de vacunación es del 68,4%. Las fraudulentas elecciones regionales en Venezuela, donde la oposición fue presionada internacionalmente para claudicar ante las exigencias de la dictadura chavista, fortalecieron a Nicolás Maduro. Ahora, su brutal régimen comunista quedó legitimado ante los ojos del mundo y la Casa Blanca empezó a hablar de un cambio de paradigma en el país. Tanto Washington como la Unión Europea denunciaron la falta de independencia judicial y discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, pero informaron que hubo mejores condiciones electorales y destacaron al Consejo Nacional Electoral como el más equilibrado de los últimos 20 años. Según medios estadounidenses, Joe Biden habló con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y le aseguró que las restricciones financieras al régimen castrochavista irán bajando en los próximos años, dándole luz verde a un acercamiento. El pasado 24 de noviembre, según publicó el mismo organismo en el comunicado número 21/346, el directorio ejecutivo del FMI celebró su primera reunión informativa sobre Venezuela por primera vez en 189 meses, casi 16 años, cuando el FMI fue expulsado del país por Hugo Chávez. Las reuniones informales en relación a los miembros cuyas consultas bajo el artículo 4 se retrasaron más de 18 meses se celebran de manera rutinaria aproximadamente cada 12 meses para informar al directorio ejecutivo y están basadas en información pública disponible. La consulta del artículo 4 con Venezuela se encuentra demorada 189 meses, asegura el mensaje. Esto quiere decir que, al menos en reuniones informales, ya hay economistas del FMI y del régimen chavista dialogando. Maduro considera imprescindible la reestructuración de la deuda soberana y el acceso a los derechos especiales de giro para acceder a liquidez y normalizar la relación con Estados Unidos, el último paso necesario para perpetuarse eternamente al frente de Venezuela. Diversos grupos y figuras públicas provenientes de amplios sectores de la sociedad están mostrando su enojo con la decisión del jefe de la diplomacia norteamericana del gobierno de Joe Biden, que deshizo los avances cometidos por el gobierno de Donald Trump en favor de los cristianos nigerianos. La Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional mostró su profunda preocupación. La decisión del judío Antony Blinken viene apenas unos días antes de visitar Nigeria, por lo que se especula de una posible negociación detrás de la medida que choca con los propios dichos de la administración americana que nombra a los derechos humanos como eje central de su política exterior.
Sin embargo, el propio Blinken afirmó, tratándose de desmarcar de los rumores, entiendo que es difícil creer que es una coincidencia. Funcionarios del Departamento de Estado no dieron razones concretas detrás de la decisión. Es una victoria para los terroristas, es una derrota para cualquiera que esté preocupado por los derechos humanos y la libertad religiosa, sentenció Frank Wolf, congresista del Partido Republicano. La creciente islamización de Nigeria y la radicalización de grupos musulmanes ha provocado una cada vez mayor crisis para los cristianos viviendo en el país más poblado de África. A datos estimativos de 2018, 53,5% de los nigerianos profesan el Islam, frente a un casi 46% de cristianos. A pesar de esta no tan gran diferencia porcentual, los cristianos son por lejos los más asesinados o atacados por cuestiones religiosas. Inclusive, la semana pasada, grupos de musulmanes hicieron pintadas en iglesias cristianas amenazándoles con cerrar sus iglesias o enfrentarse a una masacre yihadista. Todo ante la indiferente mirada de los representantes de la tolerancia, los derechos humanos y las libertades religiosas. Situaciones como estas ponen cada vez más en evidencia quiénes realmente son los interesados en atentar contra la población cristiana alrededor del mundo, independientemente de los diferentes hábitos religiosos que usen o de los dioses que proclaman adorar. La reflexión de la semana estará a cargo del filósofo, escritor, conferencista, director de la revista Disenso, es experto en metapolítica. Escuchamos al señor Alberto Buela. Bueno, acá me piden una reflexión para TLV1 sobre lo que estamos viviendo, la situación actual. En primer lugar, pienso en Argentina, ¿no? Porque es nuestro lugar en el mundo. En Argentina, de alguna manera, ha desaparecido la idea de soberanía. En filosofía siempre se busca lo general, la sustancia, se dice en metafísica, lo necesario, se dice en ética, aquello que de alguna manera permanece, lo que es más general, lo que es más regular, lo que es el fundamento, las últimas categorías, o aquello que encontramos como principio explicativo. Y bueno, un principio explicativo es casualmente la desaparición de la idea de soberanía en Argentina. Y si no hay soberanía, no hay política. No hay política genuina, no hay cultura genuina, no hay economía genuina, no hay cultura genuina. Y esta idea de soberanía cuestionada viene desde la época del canciller Caputo, cuando dijo que la soberanía era una rémora. Una rémora que había que ir dejando. Y desde la restauración democrática fuimos dejando, para no ir más lejos, ¿no? Fuimos dejando esta idea de soberanía de lado. Y esto de alguna manera es lo que explica el estado de dependencia, de extrañamiento, de sojuzgamiento, de colonización que sufrimos los argentinos. Explica que el riesgo país sea más de 1.800 puntos, explica que tengamos un dólar más de 200 pesos, que no tengamos moneda, que no tengamos jubilaciones adecuadas, que tengamos una inflación de más del 50% anual. Todo esto, la explicación última es que los gobiernos que hemos tenido han dejado de lado la idea de soberanía. La fueron lentamente corriendo de la prioridad política, cultural, económica, social, incluso deportiva.
Y para mí esta es la idea fundamental. Si nosotros recuperáramos en parte esta idea, que no es otra cosa que más que la posibilidad de decidir sobre uno mismo. Un país es soberano cuando decide sobre su destino. Un hombre es soberano cuando decide en los fines de su vida. Una comunidad es soberana cuando decide su destino en la historia. Entonces, lo que quiero dejar en esta meditación es esto. Que si nosotros no recuperamos la idea de soberanía en todos los aspectos de la actividad social, política, cultural e individual, nosotros caminamos lentamente a una decadencia donde, como es sabido, siempre se puede ser más decadente. Esta decadencia nos va a llevar de tumbo en tumbo hasta un estado de disolución. Y ustedes saben que los estados se disuelven, las naciones no, porque las naciones son las vivencias históricas de los pueblos y de sus enemigos. Eso no desaparece, pero el Estado puede desaparecer y de hecho han desaparecido en el curso de la historia. Así que yo entiendo en esta humilde opinión que si no rescatamos la idea de soberanía, probablemente nuestro destino sea muy oscuro. Bueno, esta reflexión se las dejo para TLV1. Mi nombre es Alberto Bueno. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestras redes y encontrarán nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelv1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.